Se encuentren muy bien. Vamos a revisar la práctica 2, que es embrión trilaminar. Entonces, nosotros ya hemos revisado desde el inicio del curso lo que era la fecundación, en el cual el óvulo fecundado va a unir su pronúcleo hacia el pronúcleo del espermatozoide que va a estar atravesando, va a estar activando la zona pelúcida y que posterior a esto va a permitir que se puedan, pues, los núcleos, eh, pues, desenvolver y se puedan unir entre sí, formando al cigoto. Tenemos aquí los cromosomas, que son los que se van a unir, 23 cromosomas procedentes del ovocito, que siempre van a ser 22 autosomas y uno que va a ser siempre X, y en el caso del procedente del esperma puede ser X o puede ser Y. Vemos aquí cómo tenemos al ovocito y cómo tenemos aquí al primer cuerpo nuclear. Ahora sí, aquí vemos cómo hay dos pronúcleos. Igual aquí está el cuerpo polar, aquí está la zona pelúcida, vemos aquí al citoplasma y aquí a los pronúcleos, el pronúcleo procedente del espermatozoide. Esto de hecho que está aquí, como pueden ver, son los remanentes por donde entró el espermatozoide. Y aquí serían los pronúcleos del espermatozoide y del ovocito. No sé cuál es de cada uno, o sea, la neta sería adivinar. Vemos aquí cómo ya ahora sí tenemos al cigoto bien formado como tal y empieza el proceso de segmentación en las blastómeras. Las blastómeras van a estar rodeadas por la zona pelúcida que va a permitir que durante el transporte desde la ámpula hacia el útero se mantengan unidas y no se vaya a perder alguna. Vemos aquí cómo queda esta zona pelúcida rodeándolas, queda aquí las blastómeras, ¿no? Vemos cómo van a tener características como que van a ser asimétricas, también es rotacional, isoloblástica, entre algunas de sus características importantes, ¿no? Vemos cómo es esto que les comentaba de que es asimétrica, no tienen todas el mismo tamaño, tampoco también es asincrónica porque no todas ocurren al mismo tiempo y pues también como característica importante pues esto que les comentaba de la zona pelúcida. Entonces, ya ahora sí empieza el proceso de formar al blastocisto. Tenemos una masa celular interna y una masa celular externa. La masa celular externa va a ser el trofoblasto y la masa celular interna va a ser el embrioblasto. El embrioblasto nos va a servir también para formar otros dos derivados importantes, que es el hipoblasto y el epiblasto. El epiblasto va a ser a partir del cual se forma el embrión trilaminar y el hipoblasto va a ser una fuente de endodermo extraembrionario. Entonces aquí vemos cómo tenemos el día 2 las dos blastómeras, y vemos cómo aquí se ve, bueno, el citoplasma de cada una de las blastómeras, los núcleos y bueno, aquí están cada una de los citoplasmas chocando entre sí y la zona pelúcida que todavía no se pierde en este punto. Aquí podemos ver cómo está el trofoblasto polar y el trofoblasto polar va a ser la parte que está pues directamente contigua hacia la masa celular interna o el embrioblasto. Aquí ya estamos dividiendo al epiblasto y al hipoblasto. Aquí lo vemos como si lo estuviéramos viendo tridimensionalmente, que la verdad solo podemos ver por fuera a la masa celular externa o al trofoblasto mural, que va a ser el que no está en contacto con el embrioblasto. Y también podemos dividirlo por polos, un polo embriónico y un polo abembriónico. Y el blastocele, que sería toda la cavidad a través de la cual va a migrar posteriormente el mesodermo y mesodermo extraembrionario, y va ahora hacia delimitarlo y a este trofoblasto por dentro para formar al colon. Aquí un poquito de los factores de transcripción que pues yo sé que les encantan, en el cual, recordando desde la masa celular interna que teníamos al epiblasto y al hipoblasto, y recordar qué células van a formar qué y a partir de qué factores de transcripción. Se dice que hay un patrón como de sal y pimienta, o sea, de que van a estar dispuestas como en un patrón, pues, por así decirlo, heterogéneo. Bueno, más bien pues salteado, porque no es como de que están todas agrupadas que van a irse hacia un derivado. Vemos como las que primero van a expresar un factor van a ser las que van a formar al epiblasto. Estas van a estar expresando NaNOG. Las que están expresando NaNOG inhiben GATA6 de forma intrínseca y además van a estar produciendo el factor de crecimiento de fibroblastos 4. Eso es muy importante porque el factor de crecimiento de fibroblastos 4
va a actuar sobre el receptor del factor de crecimiento de fibroblastos 4 en las células que están expresando GATA6 y esto va a promover una expresión de GATA6 y a su vez esto va a inhibir a NANOG, de modo que NANOG va a estar presente en las células que van a irse a epiblasto y GATA6 en las células que están destinadas a ser hipoblasto. Y aquí nada más de cómo se va dando el proceso de implantación. Me encanta cómo se ve esta imagen. Vemos aquí al endometrio, vemos aquí al trofoblasto, al polo embriónico, al polo abembriónico, al epiblasto y al hipoblasto, que es como esta capa de células planas, ¿no? Está súper padre, pues a mí siempre me ha encantado esa imagen y por eso siempre se las pongo. Otra imagen también muy interesante que me gusta es esta, en la que ya se ve directamente implantado en la pared del útero. Y pues bueno, aquí tenemos al disco bilaminar, epiblasto, hipoblasto, amnion, saco vitelino. Aquí tendríamos eh, al- a la cavidad umbilical primaria y por fuera em, a la cavidad vitelina. De esto, algo que pues quiero que recordemos un poquito es que aparece este saco vitelino primario que posteriormente es reemplazado. Es como si aquí ocurriese un cinturón que va a pues botarlo y va a formarse de nuevo otro saco vitelino secundario. Y esto es lo que les comentaba. O sea, aquí tendríamos este proceso de, bueno, estas células que estaban dispuestas aquí en un patrón de sal y pimienta, el epiblasto, el hipoblasto, el hipoblasto que se empieza a extender hacia ventral para formar al saco vitelino y posteriormente también que esta va a ser la primera fuente que tenemos de mesodermo extraembrionario. Posteriormente vamos a tener como fuente de mesodermo extraembrionario al mesodermo lateral que proviene del epiblasto, pero la primera fuente que tenemos es el hipoblasto. Esto de verdad es muy importante porque van a ser la forma en la cual vamos a ver en cortes, ya cuando veamos placenta, en la cual queda formado el corion, y el corion es la unión del mesodermo extraembrionario y el trofoblasto. Y de aquí es donde está viniendo todo este mesodermo extraembrionario. Esa es una de las, pues quizá, consideraciones importantes por las cuales tenemos un saco vitelino primario, ya que este va a ser la fuente del mesodermo extraembrionario que está formando al corion. Pueden ver cómo posteriormente se quiebra, pero estos remanentes nos van a haber servido útiles porque delimitaban para que también a partir de toda esta zona pudiera haber pues salida de mesodermo extraembrionario. Epiblasto, hipoblasto, saco amniótico, saco vitelino, pared del útero. Y ahora sí, aquí tenemos remanentes de lo que es el saco vitelino primario y el saco vitelino secundario. Movimientos morfogénicos. Estos, algunos no van a ser tan importantes como ejemplos que se mencionan aquí. Por ejemplo, esos que son en anfibios. De los más importantes, sí es invaginación, delaminación, porque es la manera en la que se forma el hipoblasto. Esto sí es muy importante en realidad. Y, pero igual vale la pena que los vayan a revisar. De todas maneras, ahí se los dejo para que los tengan presentes. De estos movimientos, uno de los más importantes es la migración que tenemos a través de la línea primitiva de, estamos aquí viendo al epiblasto, vamos a ver aquí, epiblasto y al hipoblasto. Las células del epiblasto que se van a quedar, pues por así decirlo, sin cambios, van a ser los que forman al ectodermo. Las primeras que migran van a formar al endodermo embrionario, porque el endodermo extraembrionario ya habíamos hablado que venía del hipoblasto. Y las siguientes rondas van a formar a los derivados del mesodermo extraembrionario, mientras más caudal sea. Luego la siguiente ronda va a formar al mesodermo lateral, luego al mesodermo intermedio, luego al mesodermo paraxial y luego al mesodermo axial. Estas son las rondas que les comentaba y aquí pues podemos verlo ya ahora sí ya mejor delimitado, ¿no? Ectodermo, esta migración de células que comentaba, el mesodermo y el endodermo. Y pues bueno, aquí se ve muchísimo más claro. Yo sé que hay algunas imágenes en las que no es tan sencillo de poderlo revisar. Y la verdad es que creo que en general para su examen departamental
Es poco probable que les pongan una imagen como esta porque sí se entiende un poco que es el ectodermo, sí se entiende que es un epitelio cilíndrico porque así es el epiblasto, pero aquí no podemos diferenciar de una forma quizá tan sencilla que decir esto es endodermo, esto es mesodermo. Lo puedo quizá yo decir solo porque esto es más, este queda en medio y este queda más abajo, pero no sería muy didáctico, ¿no? Aquí sí ya se puede apreciar un poquito más lo que es el ectodermo, lo que es el mesodermo, esto es mesodermo lateral, lo que va a formar aquí al mesodermo extraembrionario, que también va a ser la siguiente fuente también de células mesenquimatosas extraembrionarias que van a permitir la formación de los capilares en las velocidades terciarias, en la placenta. Y pues bueno, otros componentes importantes al hablar del disco trilaminar, donde va a haber una unión entre el ectodermo y el endodermo. La primera en la membrana bucofaringia, que va a ser en la parte más anterior, y en la parte más posterior hacia la placa cloacal, que es donde, por ejemplo, la cloaca es lo que las aves tienen como la unión entre su sistema urinario y sistema digestivo. Aquí la neurulación, que ya lo habíamos comentado previamente, así que no voy a indagar mucho en esta parte. La cresta neural, que es parte de esto de la frontera neural en conjunto con las placodas. Y pues bueno, esto es lo que es lo más importante. Eh, Principal derivado del ectodermo dorsal, la epidermis. Principal derivado del ectodermo neural, el tubo neural obviamente, la placa neural, y a partir de este ectodermo neural formamos el tubo neural, que nos va a dar también las placodas. Bueno, las placodas va a ser también sobre todo en el límite que comentaba que era en la frontera neural. También hay que mencionar aquí cómo a partir del tubo neural formamos vesículas como es la vesícula óptica, la epífisis, la, eh, la hipófisis posterior, el encéfalo como tal y la médula espinal. Otras cosas que igual pueden llegar a ser de relevancia son anexos. El ectodermo dorsal también va a estar formando a las uñas, al cabello, a las glándulas sebáceas, a las glándulas sudoríparas, a las glándulas mamarias. Y eso también es algo muy importante. Al canal anal también hay una unión, bueno, cuando el ano y el recto se unen, es una unión importante tanto desde un punto de vista embriológico como también anatómico, porque el drenaje cambia. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven un cáncer rectal, como la irrigación es diferente, en vez de pues drenar, por ejemplo, directamente como es el colon sigmoides que drena en la vena mesentérica inferior, estas van a drenar directamente en la ilíaca, por lo que les pueden dar una metástasis ya directamente hacia un cáncer pulmonar cuando tienen un cáncer anal. Y eso sí es una consideración relevante. Ya habíamos en algún punto igual comentado cómo se dan estos derivados a partir del mesodermo paraxial, de lo que es un somito, de que el somito se divide en tres, ¿no? En el dermatomo, que va a ser el que va a quedar en más contigüidad hacia el ectodermo, porque es el epidermis, y este nos va a dar la dermis. Luego le sigue el miotomo, y luego ahora sea el esclerotomo, ¿no? Y el esclerotomo que va a tener una muy importante relación para formar a los arcos vertebrales en conjunto con una interacción con el tubo neural. De la notocorda, lo más importante es que forma los núcleos pulposos de los discos intervertebrales. Del mesodermo paraxial ya comentamos ahorita, que, bueno, principalmente al hablar, por ejemplo, vamos a vernos aquí, mesodermo paraxial, que va a ser el esqueleto axial, a los músculos axiales y músculos de los miembros. Esto, pues, lo que también puede llegar a ser preguntable es cuáles son, bueno, los músculos flexores del brazo, ¿cuáles son? Es principalmente el braquial y también el bíceps braquial. Y los extensores, ¿cuáles son? Van a ser el tríceps. Entonces, los extensores que van a ser, si ponemos al sujeto anatómico, quedan más dorsales. Y si quedan más dorsales, entonces estos si nosotros recordamos cómo se disponía al miotomo, que tenemos al miotomo dorso medial y un componente ventrolateral, es entonces que los extensores van a ser procedentes del dorso medial y los flexores del ventro lateral. Sigue mesodermo intermedio que principalmente nos va a dar el sistema urogenital. Pronefros, que es la forma inicial en la cual empieza la formación del sistema urinario.
Luego se forma el mesonefros, que también va a tener una gran relevancia para formar componentes del sistema, bueno, del aparato reproductor. Metanefros, que ya va a ser la forma a partir de la cual vamos a formar al riñón definitivo. Conductos mesonéfricos, que nos van a servir para formar al epidídimo, a los ductos diferentes, y a los conductos paramesonéfricos, que nos van a servir para, sobre todo, la forma, bueno, para mesonéfricos o de Müller y los mesonéfricos o wolfianos, que nos van a servir para la formación del aparato reproductor femenino. En endodermo embrionario, el endodermo embrionario principalmente hay que relacionarlo con las mucosas, o sea, sistema respiratorio y sistema digestivo. El alantoides, que nos va a estar formando a la vejiga urinaria, el intestino, como ya vemos, bueno, a partir del intestino se forma tanto todo el tubo digestivo como tal, pero también se forma al aparato respiratorio. A partir del intestino anterior hay un primordio que se llama primordio respiratorio, que forma la llama pulmonar, y de la llama pulmonar se va a subdividir en un bronquio, en la que va a formar el bronquio derecho, el bronquio izquierdo y todo el árbol bronquial respectivamente. A partir del tubo digestivo también se van a formar las glándulas mixtas que tenemos, como es el páncreas o el hígado. Y también, al hablar de faringe, también nos aporta para la formación de dos glándulas endocrinas muy importantes, que son la tiroides, que está implicada en el metabolismo a partir de la hormona tiroidea. La hormona, por ejemplo, un estado hipertiroideo te acelera el metabolismo, te pone taquicárdico, o sea, te acelera el ritmo cardíaco, te pones ansioso, hace que te dé diarrea porque sobreestimula al tubo digestivo. Y un estado hipotiroideo hace lo contrario, estás como lento, piensas lento, hablas lento, mm, puedes llegar a estar un poco bradicárdico, tienes sueño todo el día, estás cansado, estás estreñido. Y otra glándula importante que les comentaba eran las paratiroides, que se encargan de elevar el calcio. La PTH, que es la hormona que están secretando las paratiroides, se encarga de que haya una estimulación de los osteoclastos en el hueso, lo que permite un aumento en la resorción ósea y por tanto una liberación del calcio, que el calcio está en más de un 90% del calcio se va a encontrar en los huesos, y pues este es el reservorio del calcio, ¿no? Em, También es importante en el oído medio es una contigüidad en realidad de la faringe a partir de las trompas de Eustaquio, y también está revestido por un derivado endodérmico. Vemos aquí como, según el nivel en el que hagamos el corte, es que vamos a ver una sección en particular. Por ejemplo, si yo hago el corte, que aquí en realidad debería ser como el día 22, el esquema dice el día 28, pero